Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos. Bien, estamos compartiendo aquí el Kabbalat Shabbat por Zoom de la comunidad Javelin Tobim, este espacio que tenemos para celebrar el Día Santo del Señor, donde hicimos las brajot correspondientes en hebreo y en español, también pasamos algunos temas de alabanza y de oración, y lo que vamos a hacer ahora es compartir la palabra, la bajada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo del Señor, que nos dio para el día de hoy. Les quiero comunicar a aquellas personas que nos están viendo por internet que si quieren sumarse a la comunidad Javelin Tobim, lo pueden hacer mandándonos un mail a comunidadjavelintobim@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javelin Tobim. Bien, dicho esto, vamos a presentar entonces el tema de hoy. El título de la reflexión es No te dejes intimidar, y de eso es lo que vamos a hablar en particular. Entonces, para saber de qué vamos a tratar la temática, es importante que podamos definir qué es una intimidación. Entonces, es el primer concepto que vamos a dar en la reflexión de hoy. La intimidación básicamente es una acción que trata de provocar a un tercero un estado de temor, haciendo que caiga en un plan. Se basa básicamente en la manipulación, ¿sí? El objetivo de la intimidación es obligarlo a realizar lo que no desea de una manera forzada, haciéndolo sentir menos. Generalmente se trabaja sobre la estima de la otra persona, provocando una baja estima. Entonces, el causante de la intimidación se suele mostrar con características físicas, psicológicas, más fuertes que el intimidado, ¿sí? Esto lo hace ver como alguien mucho más rudo y de un carácter mucho más dominante. O sea, ponerlo en una posición superior o de ventaja a la persona que está intimidando. ¿Cuáles son las formas más frecuentes que se utilizan en la intimidación? ¿Cuáles son las acciones más frecuentes? Bueno, las vamos a enumerar. Por ejemplo, la amenaza física, los maltratos, las miradas amenazantes. Habrán escuchado muchas veces que tiene una mirada intimidatoria, es una mirada amenazante. La manipulación emocional, trabajar justamente sobre la estima, el abuso verbal, el maltrato verbal y la humillación intencional. La intimidación puede ser empleada de forma consciente o inconsciente por aquel que la está utilizando, aunque la mayoría suele hacerlo de la primera manera, de forma totalmente consciente. Entonces, vamos a establecer aquí un primer principio bíblico. El enemigo suele utilizar a menudo la acción de la intimidación y debemos saber cómo contrarrestarla, porque es un arma que tiene poderosa. Ya lo hemos dicho más de una vez, el enemigo es poderoso. El tema es que el Señor es todopoderoso, está por encima del poder del enemigo. Vamos a ir a la palabra ahora para empezar a analizar desde lo que dice la palabra del Señor estos conceptos. En este caso, los que me quieran acompañar, vamos a ir a 2 Corintios. Se los voy a decir. No tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce las armas que tiene para atacar. Entonces, nosotros como hijos del Señor no podemos desconocerlas, no podemos desconocer las maquinaciones del enemigo. Vamos a ir a un pasaje, en este caso, está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, sed sobrios, velad, vuestro acusador, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle, pues, firmes en la fe, emuná se dice fe en hebreo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermanidad en todo el mundo. O sea que nos pasa a cada uno de nosotros, ¿sí? Acá hay personas de distintas naciones, de distintas ciudades.
¿Qué pide entonces? Que seamos, la palabra del Señor, sobrios, velad, no dejando de orar, no dejando de estar atentos, y resistir firmes las acechanzas, los ataques del enemigo. Ahora, ¿cuál es la acción más poderosa que podemos hacer como hijos del Señor para justamente contrarrestar estas intimidaciones? Bueno, encontramos la respuesta, entre otras, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, otra vez habla de resistir, y él huirá de vosotros. Entonces, el primer punto que da es someteos a Dios. ¿Qué es someternos a Dios? Nosotros sabemos que como hijos del Señor somos tripartitos. Estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el someternos es sujetar nuestro cuerpo a nuestro alma, ordenar la estetería sería espiritual. Nuestro cuerpo a nuestro alma a nuestro espíritu, y nuestro espíritu al Ruach HaKodesh de Dios. Y ahí nos alineamos al Señor y estamos listos para enfrentar cualquier batalla. Entonces, tenemos que utilizar las armas espirituales, que ¿cuáles son? Las conocemos: oración, palabra, adoración, alabanza, ayuno, que son poderosas para destruir cualquier fortaleza del enemigo. Sí o sí tenemos que utilizarlas, porque Dios ya nos ha equipado. El problema es que a veces no las usamos. Nosotros tenemos potestad para vencer cualquier fuerza de maldad, para hallar serpientes y escorpiones. La palabra dice que vencemos sobre cualquier fuerza que se nos oponga. El tema es que para lograrlo tenemos que estar alineados al Señor, someternos a Él, ordenar nuestra estantería espiritual y obedecer las indicaciones del Señor. Ahora vamos a ir, como vimos antes, al mayor ejemplo de intimidación, quizás, que tiene toda la palabra. Una batalla que fue épica, que hasta el día de hoy se sigue hablando, aún la gente no creyente sigue hablando de esta batalla, que fue el enfrentamiento que tuvo David, quien después fue el gran rey de Israel, contra el gigante Goliat. Entonces vamos a ir a ese capítulo. Que está en 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a analizar primero los versículos 4 al 7. Y dice, 1 Samuel 17, versículos 4 al 7. Y de entre el campamento de los filisteos salió un retador llamado Goliat, de Gad, cuya altura de 6 codos y un palmo, llevaba un yelmo de bronce en la cabeza, e iba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 5.000 siclos. Sobre sus piernas llevaba grebas de hierro y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedores, y la punta de su lanza tenía 600 siclos de hierro, y el escudero iba delante de él. ¿Qué notamos acá? Una de las primeras características de las cuales hablamos sobre la intimidación, del que intimida, desde lo físico. Goliat quería intimidar ya desde su apariencia física. ¿Sí? El enemigo usa mucho esta estrategia. ¿Cuándo? Es muy probable que nosotros no tengamos que enfrentar ningún Goliat, un gigantón de no sé cuántos metros. Pero sí nos puede pasar que tenemos que enfrentar un gigante que viene disfrazado de enfermedad y que nos dice, no la vas a poder superar. Un cáncer que nos dice, no te vas a sanar. Un problema de trabajo. Una deuda que el enemigo nos muestra como un gigante y que dice, nunca Dios te va a poder proveer para poder pagar esto. Quizás alguien quiere empezar una carrera en la universidad, como me ha pasado a mí en su momento, que me paré frente al edificio cuando dije, bueno, voy a hacer la carrera pues, de periodismo porque siento que el Señor quiere, y vi tan grande el edificio que la verdad asustaba. Uno se ve chiquitito, pero yo sabía que el Señor quería que lo estudie. Entonces, son imágenes que afectan, con las cuales el Señor, el enemigo, perdón, quiere intimidar a través de lo visual. Alguien que, por ejemplo, quiere ser empresario, y el enemigo dice, pero si ni siquiera puedes manejar un comercio hoy en día. Pero Dios tiene grandes planes con nosotros, mucho más altos de lo que nosotros soñamos o podemos imaginar. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que el Señor ha preparado para los que le aman. ¿Amás al Señor? Esas promesas son para vos. Hay que tomarlas. Dios ya lo prometió. No es que lo va a prometer, Dios ya lo prometió. O sea que está ahí. ¿Por qué lo tenemos que tomar? Porque está ahí, porque Dios ya lo puso.
Si yo no lo tomo, estoy desechando lo que Dios me prometió. Entonces, le creo a Dios, tengo que ir por fe a conquistar lo que el Señor me ha prometido. Más allá de cualquier gigante que nos quiera mostrar otra imagen que va a afectar a nuestra visual. Vamos a seguir. Primera de Samuel, seguimos en el mismo capítulo, 17. Vamos a ir del versículo, en este caso, 8 al 10. Sigue hablando de Goliat. Y se paró y gritó a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿por qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros hebreos de Saúl? Escogeos un varón que venga contra mí, si es capaz de guerrear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros esclavos, vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros siervos y como siervos nos serviréis. Y añadió el filisteo, Goliat: hoy yo desafío al ejército de Israel, dadme un varón que luche contra mí. O sea que no solo el enemigo te va a venir a intimidar, y es una estrategia que usa frecuentemente desde lo visual, sino también desde lo verbal. Si alguno que se anima, que venga. Yo soy un gigante. ¿Quién me va a vencer? Pero nosotros vamos con el Adonai Tsebaot, con el Dios de los ejércitos, que no ha perdido ni perderá ninguna batalla. Entonces, tenemos que hacer oídos sordos a las intimidaciones. Eso se llama estar enfocado. Cuando el Señor me plantea una meta, como decía el apóstol Pablo, olvidando lo que me quedó atrás, prosigo la meta. Cuando yo estoy enfocado en las promesas del Señor, no me puede detener ningún gigante que se atraviese en el camino. ¿Que podemos tener temor? Sí, seguro. Ahora vamos a ver qué decía David con respecto a eso. Pero tenemos que avanzar. Esto que acabamos de ver se llama la desmoralización. Desmoralización verbal. ¿Qué nos dice el enemigo? No tenés ninguna chance de vencer frente a mí. Cuando aparecen esos ejemplos, un chequeo médico que te da mal, y el médico te dice cáncer, y mucha gente ya se rinde. Dios dijo: yo les traeré sanidad y bendición, abundancia de paz y medicina. Después hay que aceptar la soberanía del Señor, obviamente, siempre, pero tiene el poder para sanar. Cuando mi padre estaba, lo he costado más de una vez, en terapia intensiva, que estuvo 2 veces por problemas muy graves del corazón, hubo una época, la primera operación que le hicieron un doble trasplante de válvulas del corazón, estuvo 3 meses internado, 1 mes y medio en terapia intensiva. Los últimos partes de terapia intensiva decían eso: se muere, no hay nada que hacer. Pero el Señor, orando, me dio una palabra, la de Juan 11:4, no me voy a olvidar nunca, y me dijo: porque esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea por ella glorificado. Pero previo a eso, hubo una búsqueda intensa: ayuno, oración, clamor, alabanza, oración, y el Señor habló. Cuando el Señor habla, es momento de actuar, pero yo tengo que buscarlo. Buscad y hallaréis. La palabra tiene más de 8.000 promesas. Son todas para cada uno de nosotros. El tema está en tomarlas. Ahora vamos a ver que hasta ante esta intimidación, lo vamos a ver en el versículo 11, hasta el rey Saúl y todo el ejército suyo de Israel tuvieron miedo. Cuando Saúl y todos los de Israel oyeron las palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron mucho temor. Vamos a establecer acá un nuevo principio bíblico, el segundo en este caso, de esta noche. Damos lo que tenemos. Lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Recordemos que Saúl estaba apartado del Señor. Había tomado muy malas decisiones. ¿Sí? Celos contra David, envidias, lo quería matar. Él da lo que tiene. Entonces él da ese temor, él da esa inseguridad. Damos lo que tenemos. El que tiene temor, como el caso de Saúl, infunde temor. Infundó a sus soldados temor. El que tiene fe, ¿qué va a impartir? Fe. El que tiene amor, ¿qué va a dar? Amor. Entonces está en nuestra búsqueda del Señor, porque Adonai era el mismo Dios de Saúl como el de David. Es más, los había ungido a los dos. Recordemos que Saúl había sido ungido rey por pedido del pueblo, pero el profeta Samuel, de parte del Señor, le dio la unción. Él luego después la perdió.
Entonces, ¿qué hace David? Se ofrece para el combate. Dice, yo voy. Y aún uno de sus hermanos, Eliab, si lo pueden, les recomiendo que lean el capítulo completo después, en sus casas, lo empieza a criticar a David. Dice, yo conozco la malicia de tu corazón, vos sos un pastorcito de ovejas, ¿qué venís a hacer acá? Esa es una forma en que el enemigo utiliza para bajarnos la estima. Vos, que siempre te fue mal en los estudios, que en tu casa te peleas con todo, que sos, ¿qué venís acá que sos hijo de Dios, que soy un escogido? ¿Quién sos vos? Eso es lo que hizo el enemigo, usando a uno de sus propios hermanos. ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra propia familia, que es uno de los grandes terrenos, el principal a conquistar? La propia gente creyente o aún no creyente, mejor dicho, no creyente y aún la creyente, que nos dice, ¿y ahora crees en Yeshua? Y ahora me venís con las raíces hebreas, ¿pero dónde sacaste eso? Dios tiene grandes planes con nuestras vidas. Pero David lo discernía porque tenía una comunión muy fuerte con el Señor. Vamos a ver lo que dice, en este caso, Saúl. Que también lo que hace Saúl es decirle, lo pueden leer en el versículo 33, que no va a poder vencer a Goliat. Le dice, eres un gran guerrero y vos sos un muchachito. También lo ningunea. Ahora, David, después, como ya conocía el poder del Señor y ya había estado peleando con osos y leones en la intimidad cuando nadie lo veía, pero el Señor sí había puesto sus ojos en él. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. David estaba entrenado para la guerra. Eso es lo que hacemos cada semana en la comunidad. Entrenarnos como guerreros y guerreras de Adonai para vencer a cualquier gigante y enemigos más chicos también que se nos presenten en el camino. David conocía el poder de Dios. Por eso dice, yo voy, cuando todos los demás se atemorizaron. Él estaba lleno de la presencia del Señor. Vamos a un tercer principio bíblico. Ningún gigante podrá atemorizarte si tu confianza está puesta en Adonai. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿David no tenía miedo? Seguramente que sí. ¿A quién no le va a asustar a ver un gigante de como 3 metros, armado hasta los dientes, que viene y te va a decir que te quiere hacer puré a vos y todo el ejército de Israel? Pero ¿cuál fue la llave de David? La encontramos en el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. La confianza de David estaba en el Señor. Ante cualquier gigante que se presente en la vida, no tenés que mirar la circunstancia porque te va a querer intimidar. Desde lo físico, desde lo verbal, la confianza puesta en el Señor. Cuando temo, yo en ti confío. El tema no es no tener temor, porque es normal sentir temor ante una circunstancia de este tipo. La valentía, les voy a describir qué es. La valentía no es no tener temor. ¿Saben lo que es la valentía? La valentía es lleno de miedo, ir y enfrentar igual la situación. Yo voy con la fuerza del Señor, no con la mía. No es con fuerza ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. David tenía todas las de perder por su propia fuerza, pero él iba con el poder de Ruach HaKodesh, con el poder del Señor. En el versículo 34 al 37, él cuenta, yo vencía a osos y leones, le dice al rey Saúl, con la seguridad de, yo voy con el Señor. Yo ya estoy entrenado, no necesito ni una armadura, él fue con una ondita, eso lo sabemos todos. El enemigo vuelve a intimidarlo, en el versículo 42 al 44. Y otra vez lo empieza, como si se acaba, a boquear. ¿Quién sos vos? ¿Por qué? Porque él va a insistir, por eso tenemos que perseverar. Hay un pasaje de la palabra que dice claramente, que yo siempre lo cito, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere. No es congrego un viernes sí, al otro no sé, un día al agua del Señor, un día leo 2 pasajes, un mes ofrendo, el otro no ofrendo, diezmo cuando puedo, si tengo un buen trabajo sí, si no tengo que ahorrar para mi casa. Fiel a Adonai, porque Dios es fiel. Esa es una de sus principales características. Si tenemos que definir en una sola palabra lo que es Dios, es amor. Esa es su cualidad principal. Pero además es fiel. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará.
Entonces, vemos que David hace caso omiso a la intimidación de Goliat. Y en el versículo 48, lo que dice el pasaje es que David corrió a la línea de batalla. Y acá tenemos otro principio bíblico fundamental. La guerra, la batalla, no se gana en la trinchera, la batalla se gana en la línea de batalla. Si vos tenés que, y yo, salir a evangelizar y hablar al Señor, las almas se ganan evangelizando en el cuerpo a cuerpo, hablándole a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero de trabajo. ¿Sabés que Yeshua me cambió la vida? Quiero que te la cambie a vos también. Si lo aceptás podés ser salvo. La guerra se gana en el campo de batalla. Y además recordemos, como hemos dicho en alguna otra reflexión, que nosotros como hijos del Señor y como parte de su ejército, porque te quiero decir que si estás acá o lo estás viendo por internet, es porque Dios te está convocando a ese ejército, y eso es todo un honor. El gran comandante te manda nada más y nada menos que hacer el ejército de conquista suyo. Es diferente a lo que es el ejército de defensa israelí, que hemos tratado en algún momento en una reflexión. El Tzal, Chabat Haganah Israel, es un ejército de defensa. Israel está rodeado por países árabes, por todos lados. Y ellos lo que hacen es defender el territorio. Nosotros, como ejército de Adonai, espiritual, somos un ejército de conquista y de ataque, no de defensa. No somos pobrecitos que tenemos que ver con qué circunstancias nos viene el enemigo y qué podemos hacer para sobrevivir. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a conquistar naciones, ciudades, familias, a llevar un mensaje de luz y salvación. Vamos a seguir avanzando con este capítulo, 1 Samuel 17. A partir del versículo 46 ahora. Hoy Adonai te entregará mi mano, y yo te heriré, y te cortaré la cabeza, y entregaré la carroña del campamento, dice David, de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Elohim en Israel. Y toda esta gente sepa que Adonai no salva con la espada y lanza, por cuanto esta batalla es de Adonai, y él os entregará en vuestra mano. Y acá hay un detalle importantísimo. Tu batalla no es tuya, es de Adonai. El gigante que te quiere intimidar no es un gigante que se enfrenta a vos, enfrenta a tu padre. Y vos vas como representante, pero la batalla es de Adonai. Vamos a continuar avanzando. Versículo 53. Y corrió David, y poniéndose en pie sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató con ella, y le cortó la cabeza. Y los filisteos, viendo que su paladín había muerto, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta llegar a Gat y a las puertas de Ecrón, y los caídos de entre los filisteos yacían en el camino, Saraim hasta Gat y hasta Ecrón. Y acá hay un punto fundamental a destacar. ¿Cuándo lo empieza a seguir la gente a David? Cuando ve que tiene la victoria, cuando mata al filisteo. ¿Vos querés que tu familia acepte al Señor? ¿Vos querés que tus amigos acepten a Yeshua? ¿Vos querés que tus vecinos acepten al Señor? ¿Que en tu trabajo acepten al Señor? Que tienen que ver poder de Dios en tu vida. Si no, no hay manera. Somos cartas leídas, dice la palabra. Si yo soy un pobrecito que me planteo ante la vida, ante la primera circunstancia, me enfermé y 2 líneas de fiebre y ya me pongo a llorar, me quedé sin trabajo, ¿qué va a hacer de mi vida? No, tenemos poder de Dios para enfrentar cualquier circunstancia. Entonces, la gente sigue la unción. La gente sigue la unción, no mis palabras. Las palabras que digo de parte del Señor tienen poder, ¿sí? Penetran hasta los tuétanos. Pero la gente va a seguir más tus hechos que tus palabras. Cuando vean poder de Dios en tu vida, ahí van a decir, yo quiero el Dios que tenés vos. ¿Por qué si no lo van a querer? Si tu vida no es un testimonio bueno, si no doy frutos, que se mide, los frutos, por los frutos lo conoceréis. Tanto en el mundo de la gente espiritual, como no la no espiritual también. Todo el tiempo estamos siendo observados por el Señor, sobre ti fijaré mis ojos, por los hermanos y por el mundo no creyente.
Si yo quiero que mis seres queridos, en principio, que queremos todos, acepten a Yeshua, yo tengo que ser un testimonio del poder de Dios. Por eso el pueblo sigue a David. Porque dijo, yo voy, primer punto, no se quedó en la trinchera, yo voy, y segundo punto, venció. Aún con miedo. Cuando temo, en ti confío. Ahora, ¿qué es lo que saca el temor? La palabra es clara. El perfecto amor echa fuera el temor. Si yo quiero que el temor se vaya, tengo que llenarme de la presencia de Dios. Dios es amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y los hijos de Israel se volvieron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Y tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su propia tienda. Lo que hizo David fue cortarle la cabeza a Goliat. ¿Por qué le cortó la cabeza? En la época antigua de los reyes, vencer al principal cabecilla y cortarle la cabeza es victoria total. Nunca más. Cuando Dios te sana, nunca más cáncer, si fue realmente Dios quien te sanó. Cuando Dios te da un trabajo, te va a dar el mejor trabajo. Y si no, te va a ir preparando gradualmente para que cada vez vayas ascendiendo. Pero Yeshua te va a poner como cabeza y no como cola. O Hashem. Eso está de acuerdo a cómo nos posicionamos en él. Porque eso promete la palabra. Yo te pondré por cabeza y no como cola. Y vuelvo a decir un principio que ya lo dije varias veces. Ustedes ven una persona que el Señor exalta en público, ¿saben por qué es? Es muy simple. Quien se humilla en privado, Dios lo va a exaltar en público. La persona que Dios levanta en público es porque esa persona se humilló en privado. Porque es un principio bíblico. Entonces, es buscar cada día la llenura del Señor. David tenía una comunión muy fuerte con el Señor. Todos queremos ser David o Yeshua. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Vamos a ir cerrando ya la reflexión del día de hoy. Y la conclusión sería, nunca te dejes intimidar por el enemigo. Porque tenemos que tener en cuenta este principio que es eterno. El enemigo ya fue condenado y no lo puede cambiar. Por eso te viene a boquear, como decimos acá. Te quiere intimidar, te quiere asustar. Ella no lo puede cambiar, ella fue condenado. Haga lo que haga, ya fue condenado. Pero nosotros tenemos un destino de gloria con Dios y de salvación. Entonces tenemos que ir, como David, a la línea de batalla en pos de ese destino. Nadie que se quede a la trinchera hace historia. Estábamos llamados a ser reyes y sacerdotes. Ya lo somos. Tenemos que ir en búsqueda de eso. Bueno, muchas gracias, amigos, por compartir con nosotros esta reflexión del día de hoy. A todos aquellos que nos estuvieron siguiendo en la web, en internet, les comentamos que si quieren sumarse a la comunidad Jabrín Tobim, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también pueden suscribirse de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobim. Fueron ustedes muy amables. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias. Toda Rabá.